Bueno, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente aquí. Pues bien acompañado por nuestra querida hermana Flor. Flor, por favor, preséntate a nuestra audiencia. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un honor poder compartir contigo, Palmita, no Eliezer, Palmita, ¿verdad? Realmente muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, pues vamos a ver de qué platicamos el día de hoy. ¿De qué tanto tenemos que platicar? Tenemos que ponernos al día. Por supuesto, de tantos años, ¿verdad? De tantos años, sí. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Flor es servidora de Jesús Reina. Ella estuvo en la promoción de Jesús Reina en la que yo me gradué también. Chiripustío de servidores. Sí. Chica, ¿cuántos años tenías cuando te graduaste servidora? Para ese entonces creo que tenía como unos 23, tal vez. 23 años. Sí, tú estabas un bebé. A la gran. Un bebé. Era una trastadita chuca ahí. Peluda y gorda. Oh, tierna. Oh, sí. Tierna que se derretían por vos. Nah, vieras. Lo que sí es que me daban mucha comida. Por eso te agradezco. Lo que más le encantaba. Sí, era genial. Bueno, pues en este día pues traemos a nuestra hermana Florecita que nos va a acompañar en este podcast el día de hoy. La verdad es que estoy muy contento de que estés acá. Es un agasajo el que podamos encontrarnos nuevamente y sobre todo el poder entablar una conversación de todo lo que ha pasado, todo lo que hemos llegado a compartir en el servicio. Y pues el día de hoy, ya para iniciar de una vez con este podcast, pues me gustaría principalmente el que me contés un poco de Flor. ¿Cómo era Flor antes de integrarte a la iglesia? ¿Cómo era Flor antes de conocer a Dios? ¿Cómo era Flor con sus amistades? ¿Cómo era Flor en su vida cotidiana? Ok, créeme que esta pregunta es bastante difícil y te voy a decir por qué. Porque creo que tanto yo como tú nacimos y crecimos dentro de la iglesia. Ajá. Entonces realmente no podemos decir algún momento en nuestra vida que realmente pues fue que no vivimos o no conocimos de Dios o cómo es fuera de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, dentro de como ser personas, ¿verdad? Siempre hay algo que nos rodea, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace parte de ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Realmente yo te voy a decir, así como les he comentado a ustedes, pues nací dentro de la iglesia, pero sin embargo, uno cuando era un chipustío, dijiste tú, ¿verdad? Realmente pues nosotros vamos porque la mamá nos lleva, vamos porque yo me recuerdo que nosotros crecimos directamente en la comunidad central también. ¿Ah, sí? Entonces, en la comunidad central yo me recuerdo que todos los jueves pues nos separaban a los niños y a los jóvenes y los padres, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que tú conoces mucho de esto y muchos de ustedes también lo conocerán porque creo que muchos de acá de Villanueva pues nacimos y crecimos en eso, ¿verdad? Cabal. Entonces, realmente pues íbamos, yo me recuerdo que con mi mamá íbamos de repente a vigilias o a la iglesia y lo que hacíamos pues era así, literal. Nos dormíamos, pues, o sea, tal vez no molestábamos, pero nos dormíamos. Yo me recuerdo que cuando íbamos a la iglesia, tal vez jalábamos el ponchito, la almohada y a tirarnos debajo de la banca, ¿verdad? ¡A la gran! Entonces, ¡qué nivel! Sí, y realmente creo que dentro de nuestro proceso en la vida, creo que te topas porque realmente nosotros no somos de una condición de estatus alta o cuando nacimos éramos medio, ¿verdad? Realmente, pues en el largo del camino Dios nos ha permitido pasar por diversas situaciones, ¿verdad? Realmente les quiero comentar como parte de todo esto, es que yo puedo decir de que tal Flor, o sea, no tiene una gran familia como tal, ¿verdad? Realmente créanme lo que no conozco a mis tíos, a mis primos, ni por parte de mamá, ni por parte de papá, sino que realmente mi familia, más que todo era mi familia nuclear, mi mamá y mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano, ¿verdad? Entonces realmente cuando mi papá falleció, porque nosotros estábamos muy pequeños realmente, yo tenía 2 años cuando él falleció y pues Henry no había nacido. Si conocen a Henry, que es el que estuvo en el podcast anterior. Antepasado, claro. Entonces realmente él ni había nacido cuando mi papá falleció, cuando nuestro papá falleció. Entonces créanme lo que nos
vimos en una situación muy difícil porque realmente la familia por parte de mi papá, que era con lo que estábamos, nos dio literalmente la espalda, nos cerró las puertas y como literal nos echó a la calle. A la gran. Entonces realmente nosotros venimos desde la capital, de un lugar de la capital, mi mamá viene hasta acá a Villanueva, es por eso que al final somos villanuevanos, ¿verdad? Realmente sin nada, sin no tener ni muebles, ni cosas de cocina, o sea, ni una tocamita. Nada, absolutamente nada. Ella vino a buscar, a tocar puertas, realmente a comenzar de cero, realmente comenzar de cero con sus 3 hijos, ¿verdad? Entonces, durante todo ese proceso, les voy a decir, mi mamá siempre se fajó para darnos todo lo posible, por darnos educación, por darnos la alimentación, pero créanme lo que habían momentos o días que realmente no teníamos ni para comer. Wow. Pero es increíble cómo Dios se manifiesta, porque en esos días yo creo que era cuando mi madre más oraba y más le pedía a Dios por esos alimentos, ¿verdad? Y realmente era increíble porque yo me recuerdo, yo puedo decir que en algún momento de mi vida, o sea, yo puedo recordar que mi mamá tal vez estaba con esa pena de no tener comida y de repente, Doña Paulina, aquí hay comida para sus hijos. Y eran los días que mejor comíamos porque eran festines realmente, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, durante todo este proceso, realmente a mí me tocó empezar a trabajar desde muy pequeña. Para no hacérselas tan largas, como de los 5 años aproximadamente. Entonces, realmente empezamos a vivir diversas situaciones y como decías tú, o sea, diferentes contextos en nuestra vida, ¿verdad? Y realmente, aunque tú estés tan amarrado o agarrado de la mano de Dios, siempre hay una sociedad afuera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, durante todo este tiempo viví situaciones muy difíciles, realmente muy precarias, pero realmente con mucho amor, porque realmente mi mamá siempre nos dio mucho amor. Ella fue mamá y papá para nosotros. Definitivamente. Realmente a veces que nos hacía falta algo, pues mi hermana, que es la mayor, pues ella también miraba la forma, porque ella también empezó a trabajar desde muy pequeña para podernos ayudar a nosotros con los estudios. Realmente creo que durante este proceso de mi niñez fue difícil, así, de verdad fue muy difícil, porque si ustedes me miran aquí flaca y dicen que esbelta, no es porque sea así, pues si realmente ya los genes son como flacos, ¿verdad? Exactamente. Entonces era como que yo en la escuela era súper bulineada, así, terrible, o sea, era la quiebra palitos, era el palo de escoba. De verdad tenía el un sinfín de apodos, perdón. Ajá, realmente. Entonces era bien difícil. Aparte de eso, que creo que uno como niño, cuando no tienes a la mamá o al papá, siempre sientes como ese vacío. Y más en la escuela cuando los demás niños o llegaban las sesiones sus papás y tal vez mi mamá andaba lavando y planchando y no podía, o las celebraciones especiales. Entonces realmente creo que desde ahí comienza un gran vacío, ¿verdad? Aparte de eso, creo que mi mamá siempre estuvo ahí pendiente de dejarnos con personas que ella creía las mejores convenientes para que nos pudieran ver o algo, ¿verdad? Uh-huh. Los momentos en que ella no estaba, porque realmente mi mamá, ella nos sacó adelante lavando y planchando. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche mi mamá lavaba y planchaba para podernos dar alimentación a nosotros y darnos esa educación. Entonces, ella siempre trataba pues que todo realmente estuviera bien en la casa, y en los momentos en que ella se iba a lavar o planchar, pues ella trataba de dejarnos con un vecino, recomendados, o con alguna otra persona, un hermano de la iglesia. Así se estaba. Estamos hablando de que estamos hablando en el transcurso de los 2 a los 10, 12 años, tal vez. Correcto, estás justamente en esa línea de tiempo. A la gran. Entonces, pero mira, es increíble porque aunque tú vengas y le deposites tu confianza, siempre van a haber cosas en la vida que se escapan. Uh-huh. Y entre esos escapes, realmente yo tuve muchas situaciones difíciles en la vida. Porque aunque nos dejara recomendados, pues habían personas malas en esas casas. Sí, definitivamente.
Entonces viene y es otro golpe para mi vida, ¿verdad? Llegamos a los 12 años justamente en ese entonces. Para todo este tiempo yo les cuento pues que realmente nosotros íbamos a la iglesia, ¿verdad? Íbamos tal vez al grupo de niños, íbamos a las catequesis y todo, pero creo que uno como niño le educan, pero realmente no llega a sentir ese amor de Dios en nuestras vidas, sí, ¿verdad? Fíjate que era algo que platicábamos justamente con Luis Alfredo la semana pasada, y era de que ese hecho de que hay un momento en el que tú tienes una creencia de Dios inconsciente y pasas a una creencia de Dios ya consciente. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú descubriste ese Dios consciente? En el que tú dijiste, ya siento, ya sé, ya creo, ya hay algo palpable en mi vida en el que yo puedo decir, ya la creencia de Dios está, sé que hay algo más. Claro, pues fíjate que al final, entre todo esto, llegamos a los 12 años, como te comentaba, y hubo un gran quebranto en mi familia, porque realmente mi mamá, de tanto lavar y planchar, ella realmente enfermó. Y al momento de enfermar, pues ella ya no podía casi ni comer, ni agarrar nada, porque a ella le dolían demasiado sus pulmones. Por supuesto, tuvo que dejar de trabajar. Justamente yo ahí terminé primaria y iba a entrar a básicos. Entonces mi mamá me dijo, yo recuerdo sus palabras tan marcadas en mi corazón, y me dijo ella, mira, hija, con todo el dolor de mi corazón, hasta aquí se acaba tu estudio. No puedo, de verdad no puedo. Yo quisiera seguirte dando estudio, pero no puedo. Justamente en ese tiempo, mi hermana, que era la grande, que también nos ayudaba, se casó. Ah, la gran. Entonces mi mamá estaba con mi hermano y yo, o sea, de verdad. Y ya entonces, ¿cómo íbamos a comer? ¿Cómo íbamos a pagar el alquiler? ¿Cómo íbamos a pagar los servicios? Lo que ganábamos no era suficiente para poder mantener todo esto, ¿verdad? Entonces, realmente empieza a tocar puertas, ¿verdad? Se empiezan a tocar puertas. Yo creo que mi mamá oraba y oraba y oraba y oraba y oraba. Oraba, no lloraba. O tal vez entre sus oraciones también lloraba, ¿verdad? Sí, porque fue una situación muy difícil. Yo donde trabajaba, yo me recuerdo que a los 9 años, esto sí lo quiero dejar bien marcado, que mi mamá jamás se aprovechó de mí, ni de ninguno de nuestros hermanos, ni de nada, ¿verdad? Uh-huh. Yo me recuerdo que a los 9 años de edad, donde yo trabajaba, me dijo la señora, bueno, yo hablé con su mamá y pues aquí está su primera paga. Entonces desde los 9 años yo empecé a recibir mi propio dinero. Lo que yo trabajaba, yo lo recibía, yo lo administraba. A la gran. Entonces cuando yo llegué a los 12 años, yo me recuerdo que ganaba 100 quetzales al mes. A la gran. Al mes donde trabajaba, que era una casa, cuidaba a unos niños, iba al mercado, ayudaba en los quehaceres de la casa. Entonces, realmente, y aparte que la señora me dejaba estudiar y trabajar, ¿verdad? Sí, por supuesto, o sea, nunca dejar esa parte. Justamente, pues, en ese momento mi hermana dice, no se puede quedar sin estudio, pues, en que sea al gallinero, metámosla. Para los que no conozcan, les ponemos contexto. Aquí, el Instituto Nacional de Educación Básica, de la tarde, jornada vespertina. ¿Cómo adivinaste? Yo soy de Villanueva. Sí, ese lugar se decía que hace mucho tiempo ahí había un criadero de gallinas. Entonces, de ahí proviene ese apodo para el instituto, que es el gallinero. Tan conocido gallinero. El gallinero, la jornada vespertina. Correcto. Yo creo que como villanuevanos, si no teníamos los recursos, pues lo ideal era ingresar en la mañana, ¿verdad? Sí. Realmente era como que decían que era una mejor educación, mejores maestros, más reglas y todo, ¿verdad? Como que los mejores, porque hasta examen de admisión tenías que hacer para entrar. Sí. Y no era complicado, yo lo pasé esa. No. Yo no. No. No, porque no me lo hice. Entonces empecé a estudiar en la jornada vespertina, ¿verdad? Bueno, para esto, gracias a Dios, Dios escuchó nuestras oraciones.
yo empecé a trabajar ya en un lugar donde hacían vestidos de novias y 15 años. Y fíjate que en este lugar, pues ya no ganaba los 100 quetzales al mes, sino que ganaba 125 a la semana. Oh, o sea, era ya un lujo, pasaste era un lujo. a Ya otro pasé nivel. a otro nivel, correcto. Entonces, en este momento, todo lo que ganaba, todo lo ahorraba porque sabía que todo lo necesitábamos, ya sea para el hogar o también para mis estudios, ¿verdad? Ujú. Entonces, al final, dentro de básicos, estudié y trabajé. Estudiaba por la tarde y trabajaba por la mañana. Y los fines de semana completos, sábados y domingos, nos tocaba trabajar. Ujú. Creo que en esta etapa de la vida específicamente es donde tu vida se quiebra por completo. Ajá. Porque estamos en búsqueda de la identidad. ¿Quién soy? Ajá. O sea, eso es súper importantísimo. O sea, realmente creo que por eso es que la juventud es tan importante que conozca de Dios, porque es ese momento y punto clave. O sea, o lo conoces o te perdes. No, y ahí es donde hay un camino que se marca de una manera muy específica, de una manera muy marcada, porque recuerdo yo, o por lo menos en mis tiempos, o sea, el entrar a básicos considero yo que fue una etapa en la que uno conoce como que a muchas personas de varios lugares, de varias culturas, de varias vivencias. Y es uno de los momentos en los que te puedes ir, pero bien profundo. Toca Definitivamente. Suelo. Definitivo. Que así es. Definitivamente. Entonces, bueno, en este trajín, ¿verdad? Realmente comencé a, como tú dices, a conocer a muchas personas. Créanmelo, que el hecho de ser uno flaco no significa que no le van a hacer bullying, como dicen que a los gorditos, ¿va? No. Para ese entonces yo me recuerdo que estaba de la sección A hasta la sección G. ¡A la gran! En primero básico. Santo cielo. Entonces yo me recuerdo que para ese entonces a mí me seguían haciendo bullying. O sea, no paró, eso no paró. Fue permanente. A la gran. Sí. Y aparte de eso, que como estás en esa búsqueda de identidad, o sea, tú te quieres juntar con el más popular o el que hace los chistes. O sea, realmente tú lo que buscas es ser aceptado. El ser alguien, por así decirlo. Correcto, y andas buscando, o sea, y lo único que hacemos es como ver imágenes o idealizar a personas Ajá. incorrectas. Exactamente. Creo que ese es el mayor problema que podemos tener. Definitiva. Y por todo, por ser populares o porque quiero por lo mínimo que me saluden o que por lo mínimo no me molesten. Cabal. Entonces, realmente comienza muy, muy duro porque me tocaba trabajar, estudiar y todavía aguantarme a los compañeros. De verdad, no. Bueno. Y comienza en esta fase donde estás en búsqueda de esa identidad. Pues también empiezas a sentir cosas diferentes en el corazón. Ajá. Otra cosa, otro clavo que viene, ¡pah! ¿Verdad? Entonces, que te empieza a gustar tal vez tal chico, en sus casos, pues tal vez tal chica. Ajá. Y que pues querés que te mire o por lo mínimo... Bueno, que sepas tu existencia. Por supuesto, pero realmente a mí me pasó. Y creo que es como le decimos el crunch, ¿verdad? Viene el crunch y es esa persona que tú idealizas y que es como tu persona, o sea... Idealizada. Sí, por el supuesto. Amor de tu vida. El amor de tu vida. O sea, el amor de tu vida a tus 14 años, pues, o sea... No. Ahí se nota la madurez que uno tenía. Entonces, créanme lo que... al punto que quiero llegar, porque es tan importante tocar esto... Uh-huh. Una vez estábamos en el instituto y me dijo, vine yo, o sea, de verdad yo realmente no me siento como que haya destacado en algo en especial porque toda mi vida creo que la pasé como en automático. Ajá. O sea, iba, venía, así. Así es lo que te tocaba hacer y ya. Por supuesto. Y entonces mi clase odiada era deportes, o sea, yo de verdad deportes, eso no va conmigo. ¿Por qué? No, todavía o sea, para un no. gordito, pero...
Para la flaca no ¿Por iba qué? conmigo a deportes, no iba conmigo. Yo me recuerdo que hasta el uniforme de eso se burlaban de mí porque, o sea, yo re flaca y utilizaban unas pantalonetas sí. así. Entonces las piernitas así, la pantaloneta volando. O sea, hasta por eso me hacían bullying. Es que de verdad no puedo creerlo. A la gran. Entonces, estábamos una vez en el instituto y esa persona que yo había idealizado, que era mi crush, pues estábamos todos así como en un pasillo y viene y justamente lanzan una pelota y viene así como para donde yo estoy. Uh-huh. Vengo yo y quise intentar patear la pelota. ¿Y qué pasó? O sea, la pateé y sácatela, la pelota se me pasa entre las piernas. A la gran. Sí, típico. En ese momento el chavo solo vino, se me quedó viendo y me dijo, no servís para nada. A la gran. No servís para nada, ni para patear una pelota, ¿qué haces en esta vida? Y me empezó a decir una sarta de mentiras, pues. La persona que te momento, gustaba, la persona que hasta cierto punto querías que te amara, exacto. te hizo pedazos. Me hizo pedazos. A la gran. Realmente creo que esa fue como la chispa que detonó mi vida. O sea, de verdad la detonó por completo. Yo me desboroné en ese momento. Yo lo único que quería era salir corriendo porque me dijo una sarta de cosas de verdad que lo más terrible fue que me las haya creído. A la gran. Entonces ya habían pasado tantos sucesos durante mi vida que realmente estaban ahí como heridas abiertas. Uh-huh. Y eso fue como que el picante que le vino a echar a las heridas, o el alcohol. El No, que limoncito. bueno hubiera sido el alcohol porque quema, ¿no? Vino a abrir más heridas en el corazón. A la gran. Entonces estás en me puse a pensar en ese momento tantas cosas. Yo llegué a mi casa, de verdad yo no quería ver a nadie. Lo primero que pensé fue, Dios, ¿por qué me creaste? O sea, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué si mi vida solo ha sido perdición? O sea, para mí, en ese momento, o sea, ¿para qué me dio la vida? Ajá. Si dice que él era mi padre, ¿por qué me hacía vivir tantas cosas en mi vida? Sí. Sí, es justo como algo que comentábamos ayer en la comunidad. Recuerdo de que platicábamos respecto a la situación de Marta y María cuando muere Lázaro. Y recuerdo de que en la cita bíblica, Marta se acerca con Jesús y le decía Marta a Jesús de que si él hubiera estado ahí, lo que pasó no hubiera pasado. Y considera de que tal vez es exactamente la misma situación. Si nosotros fuéramos conscientes de esa situación, o por lo menos de una manera muy, muy física, si nosotros, por lo menos yo lo veo así, si en ese momento yo hubiera visto esa situación, hubiera pasado por esa situación, lo primero que hubiera pasado por mi mente es el por qué dejas que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? O por qué, en este caso, el por qué, si sabías cómo iba a ser, por qué o me cambiaste, o por qué me hiciste de tal manera, o... ¿Por qué me hiciste pobre? Ajá. Es increíble. Sí, realmente si nos ponemos en esa escena de la Biblia, pues sí, o sea, uno empieza a dudar del amor de Dios. De dudar de Dios principalmente, no del amor, de Dios. O sea, ¿por qué? Cabal. ¿Por qué? Como te digo, fue un cúmulo de cosas que explotaron en ese momento. A mí me pasó por la mente hasta quererme matar realmente en ese momento. Dije, no, Dios mío, hasta aquí se acaba mi vida. Porque me ha pasado esto. Y entonces, ¿qué significado tiene para ti que yo sea tu hija? O sea, ¿para qué me tienes aquí? Ya no quiero esto, ya no quiero vivir. Justamente, fue tan difícil. Yo me recuerdo que al final todo lo que te han enseñado de pequeño, lo que has escuchado de Dios, se desborona por completo. Todo lo que te han dicho se acabó, ¿verdad?
yo en ese momento recuerdo que ya no quería nada en la vida, nada. Estuve a punto de cometer una cosa que ahí se iba a acabar, ¿verdad? Sin embargo, algo dentro de mí me dijo salí corriendo. Y salí corriendo. Y no sé en qué momento mis pies, mi inconsciente, me llevó a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, estaba Jesús sacramentado expuesto. A la gran. Y me tiré al suelo. Y literal, pataleé, hice berrinche, me jalé el pelo. De todo. Y le dije, pero si tú dices que existe, ¿por qué haces esto en mi vida? Y de verdad, sí, literal como un niño chiquito, así como nos lo dicen ya en formación, ¿verdad? No sé si te acuerdas de esa lección. Donde decía que nosotros realmente sí podemos llorar ante Dios porque Dios nos va a escuchar como un bebé. O sea, si nos escucha llorar es porque estamos pidiendo esa llamada de atención hacia Él. Y le reclamé todo. O sea, ese momento fue en el que yo no escuché que Él me hablara, sino que yo le hablé a Él. Uh-huh. Y tal vez no de la mejor manera. O sea, de la manera gritada, llorado, pataleé, de todo ahí frente de Él. Y el mundo se detuvo para mí. El mundo se detuvo. Y cuando terminé de llorar y reclamarle todo, vino Dios y me habló. En ese momento, para los que han ido tal vez a algún retiro de vida espiritual, hay un momento en el cual hay sanación interior. Y te dicen, pues, entre esa sanación interior, te dicen, bueno, vamos a llegar hasta el momento de tu concepción, ¿verdad? O sea, realmente uno empezar a vivir cosas que uno jamás ni se imaginó, ¿verdad? O que ahora de grandes pasa en nuestra mente. Fue algo similar en ese momento. Fue como cuando en las películas sientes que la vida te empieza a pasar por los ojos, por la mente, enfrente de ti. Así me sucedió a mí. Comencé a pasar pasaron un montón de cosas en mi vista. Desde todo lo que le reclamé, cosas que ni me recordaba que me habían pasado. Pero yo quiero decirles que realmente yo cuando fui chiquita no era una niña, ¡ay, qué linda, qué tierna! No, o sea, yo era la niña como el perro bulldog, ¡ay, qué lindo! Atacaba, ¿verdad? Y yo me recuerdo que mi mamá luchó por mucho tiempo con eso conmigo, porque era como que un niño pasaba a la par mía y yo en vez como de sonreírle, pellizcomba, y el otro, y tal vez solo íbamos en la calle, pues, y la niña que te pellizcaba, ¿verdad? Realmente pasaron muchas circunstancias durante mi niñez, y ese momento, o sea, cosas que ni me recordaba. ¿Y saben qué fue lo más impactante de ese momento? Que me pasaba esto que yo le reclamé y esto que ni me recordaba malo, y me pasó esto, ¡puf! Esto te pasó por esto. Y esto te pasará. Me pasaba otra imagen y otra cosa, buena y mala. O sea, cómo mi vida iba evolucionando. Y me mostró, o sea, realmente que la persona que yo era en ese momento, o la persona que iba a ser en el futuro, era solamente gracias a esas etapas de mi vida que me habían pasado. Alarán. Fue una experiencia, creo que de las más fuertes en mi vida. De verdad, de las más fuertes. Que creo que no muchas personas tienen la oportunidad de vivir, pero Dios me lo permitió vivir a mí. En ese entonces, ¿qué edad tenías? 15. 15 años. 15 años. A la verdad. 15 años. Justamente en ese momento de mi vida, viene y donde yo trabajaba, justamente era una servidora de la comunidad central, y me dice, mire, me dijo, fíjese que va a haber un retiro. Y, o sea, todo fue así como ¡pum! Mágico, ¿verdad?
Y me dijo, mire, va a haber un retiro y a mí me gustaría que usted fuera, porque entonces ella era padrina de la comunidad donde salimos. ¿De veras? Ella era como padrino o madrina de ese entonces. Entonces, para los retiros y todo eso, ella ayudaba y estaba ahí presente. Entonces me dijo, fíjese que va a haber un retiro, no se preocupe, yo la invito. Yo se lo voy a pagar. Exacto. A la gran. Y me recuerdo que a esa edad, yo fui a mi primer retiro de iniciación, ven y sígueme, con la comunidad Jesús Reina, a los 15 años de edad. A la verdad, qué memoria. Créeme lo que sí, o sea, ¿cómo no va a ser marcado si cuando tu vida se está desboronando viene Dios y te empieza a construir? O sea, con sus manos te empieza a formar. Entonces ya empecé a ver las cosas desde otro punto de vista, a no resignarme por lo que me pasó, pero sí a ver lo positivo de todo lo que me enseñó y que me iba a enseñar durante la vida. Para todo esto yo realmente era una persona demasiado tímida, porque lo menos que quería hacer era que me vieran para que no me molestaran por lo mínimo, ¿verdad? Ah. Entonces conocí en ese retiro, creo que realmente para mí fue en ese momento en que yo me sentí amada completamente, amada. Y fue cuando realmente yo conocí el amor de Dios y lo que tenía Dios en mi vida. A tus 15 años. A mis 15 años. Wow. Fue un proceso realmente bien duro, bien difícil, pero hermosísimo. Definitivamente. Hermoso, hermoso, hermoso. Yo creo que yo tengo en mi vida 2 alabanzas bien incrustadas en el corazón. Que las tomas como propias. Ajá. Es como, no sé si tú has escuchado, yo no me bueno, no sé cómo se llama, pero yo la escuchaba en la radio, donde dice, ahí donde veo solo 2 huellas, cuando más sola me sentí, ¿dónde estaba, Señor? Cuando tanto dolor. O sea, no encontraba consolación, dice la alabanza. Pero entonces dice que Dios le respondió, las huellas que ves en la arena, son mías, pues a ti te cargué. Ah, ya sé cuál es. O sea, cuando nosotros, en ese momento yo vi mis huellas hacia atrás, pensé que estaba sola. Y no, realmente Dios me mostró que esas huellas eran de Él, porque Él me cargó. A la gran. Entonces, es maravilloso, realmente, ¿verdad? Al final, intenté seguir y perseverar en la comunidad en ese momento, porque realmente para mí fue, wow, estoy enamorada. Pero por lo mismo del trabajo y todo, salía demasiado tarde del trabajo, ya no podía ir a la comunidad, porque eran los momentos donde había como mayor trabajo, y al final no pude seguir en la comunidad. Desde ese momento las puertas empezaron a abrir. Los maestros de ahí del instituto pues conocían mi caso, que trabajaba y estudiaba, y me dieron una beca. Realmente creo que ahí es donde viene y se empieza a cumplir la promesa de Dios en mi vida. Uh-huh. Mi sueño siempre fue haber estudiado en el Guatemala de la Asunción. No es para hacerle publicidad. Pero yo, con escasos recursos, era un sueño imposible. Sí, era top. O sea, no, era un sueño que no se iba a lograr realizar. Me recuerdo que a nosotros nos regalaban de niños ropa usada de otras personas, y siempre estaban como ahí muy pendientes. Y me recuerdo que una vez me regalaron incluso una falda del Guatemala de la Asunción, y para mí esa era la favorita. Yo si iba a la escuela, yo quería llevarme la falda del Guatemala de la Asunción, ¿no? A la era. O sea, y me la ponía a diario y lo que sea. Yo esa falda me ponía. De repente me dicen los maestros, terminé 3º básico, y me dicen, mire, conocemos su caso y sé que no tiene las mejores notas, porque no, pero me dicen, aquí hay una beca para usted, y es en el Guatemala de la Asunción. Ah, la gran. Entonces me dijeron, lo único es que usted
va a elegir una carrera de las que hay ahí, ¿verdad? Pues comencé a ir al lugar donde yo jamás me imaginé estudiar. Era becada, realmente fue una de las mejores bendiciones en mi vida, porque aparte de ser becada, siempre seguía trabajando, ¿verdad? Lo mismo, la misma rutina, trabajaba y estudiaba, pero lo bueno era que era una beca no que daba el colegio, sino que lo daba USAID, la embajada de los Estados Unidos. Ah, la verdad. Entonces era una super beca. Y realmente nos empezaron a capacitar a cada uno de los becados extra, ¿verdad? A los cursos que dábamos en el colegio, a capacitarnos como líderes y empezarnos a capacitar principalmente quiénes éramos nosotros y cómo podíamos venir e influir en las vidas de las demás personas. Entonces Dios empieza a cumplir sueños, ¿va? Sueño. Y empecé, incluso me volví en ese momento la líder del Instituto Guatemala. Entonces dábamos clases juntamente con todos mis demás compañeros becados y hoy dábamos clases en todo el instituto, a todas las jornadas y en todos los salones básicos, diversificados, en todos dábamos clases nosotros. Y empezamos a vivir y a cumplir sueños que jamás nos imaginamos, como ir a comer a un restaurante. O sea, ¿cuándo nosotros íbamos a ir a comer a un restaurante? Eso era demasiado lujo, ¿verdad? Entonces, por medio de la beca nos llevaban a comer a restaurantes y nos llevaban fui incluso a diferentes departamentos a dar clases de liderazgo a jóvenes también. De ahí me gané la oportunidad también de poder ser líder acá en Villanueva por parte de la municipalidad y empecé a estudiar ahí clases de liderazgo, fuimos a un congreso internacional incluso y empiezan a bombardear, o sea, fue una lluvia de bendiciones, no se puede decir de otra manera. O sea, ¿cómo mi vida tan desastrosa de este punto dio un salto a este punto? ¿Cómo? Y empecé a vivir muchos sueños que yo jamás me imaginé vivir. Justamente en el mismo colegio, otro día, tocan a la puerta del corazón. Aquí estoy, me decía Dios. Porque trabajaba, estudiaba, pero ¿y dónde estaba Dios otra vez? Otra vez viene otro retiro. Y en el colegio dice, bueno, va a haber un retiro y que no sé qué. Y yo, quiero ir. Y otra vez me dice alguien, te lo invito. Y fui, de verdad. Incluso ese día era un día viernes que fue la entrega de notas. Y en el colegio hice, pues bueno, ya estaban alistando todos sus chivas y todo. Y yo con mi mamá íbamos al colegio y dice, ¿y quiere ir al...? Yo le mami, sí quiero ir al retiro. Entonces me recuerdo que solo me dio tiempo de salir de la entrega de notas y correr a la casa, ir a jalar y meter algo en la maleta. Y dije, me voy. Y me lo invitaron y me fui. Y sácatelas otra vez, Jesús Reina. Y era nomás. Otra vez. Ahí estamos hablando de 18 años. O logro. 3 años ya habían pasado en la vida. Sí. Y era otra vez Dios. Recordando, ¿verdad? Para mí esto es algo que no me lo puedo creer hasta el día de hoy porque, o sea, una vez te puede pasar sin saberlo. Pero 2 veces ya. Dios quiere algo, ¿verdad? Nuevamente fuimos al retiro con todos los del colegio. Fue una experiencia nuevamente maravillosa y es por eso que hubo una temporada que casi todos eran de Guatemala ahí en la comunidad. Ajá. Pero porque había sido el retiro dentro del colegio. Y pues ahí fue cuando comienza ya nuestra historia, porque tú eras un chipustillo y no sé ni cómo llegaste tú también a la comunidad. Eras un bebé, literal. Sí. Y comenzamos ya ese proceso, ¿verdad? Porque realmente, créanme lo que para nosotros como servidores de aquel tiempo eran 3 años de formación. De aquel entonces, sí. 3 años para poder ser servidores. Y te sacaban la canela. No era de que, solo formaciones y ya estuvo. No, era cosa seria eso. Sí. Sí, entonces
nuevamente empieza y habla Dios a la vida. Dentro de, creo que lo más hermoso de poder pertenecer a una comunidad es que Dios te enseña tantas cosas y sobre todo cosas que te servirán para toda la vida. Yo sí de algo tengo que agradecerle a Dios, es que me enseñó a ser feliz, algo que no sabía. O sea, tú como niño te puedes reír y todo, te hacen cosquillas y te ríes, está bien. Estás alegre, pero no hay una felicidad consciente. Sí, y realmente real, una felicidad real. Llegué a estos 18 años y realmente yo decía, pues, soy feliz, sí, empecé a cumplir sueños. De aquí viene y empezamos al hecho de cómo me conocen. Mucha gente tal vez que no me conoce tan bien en persona, que nos hemos visto un par de veces, pero sí en redes sociales. Risitas. Sí. Las risitas, vamos. Miren, de verdad, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a la universidad. Incluso en la universidad me molestaban los licenciados y me dicen, ay, usted va a ser la licenciada Risitas. ¿No le da pena? Yo, no se nota. Entonces creo que hubo un marco en mi camino. O sea, que hubo algo que marcó mi camino. Y de no tener una sonrisa a tener una sonrisa. Pero porque era una sonrisa real. Era porque durante nuestro tiempo que estuvimos, yo no sé, o sea, nosotros a dónde no fuimos con la comunidad. Y cuántas experiencias vivimos en ciertas aldeas, que fuimos en varias misiones. En misiones, cuando salíamos a las calles también a repartir alimentos, cobijas, o sea, realmente empezás a ver que tu vida, pues no era la que pensabas, ¿verdad? Que hay otras personas que tienen más necesidades que nosotros. Incluso, ajá. Y ese servicio te empieza a crecer y empiezas a crecer. O sea, así como dice la Biblia que Jesús crecía en tamaño y en sabiduría, pues tal vez ya en tamaño de la adolescencia para acá no crecimos mucho, ¿no? Sí, yo ya no. Pero empezamos a crecer en esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Bueno, ahora todo esto en la vida, créeme lo que me ha servido tanto, porque yo creo que Dios me formó para la flor que soy hoy. Y yo no sé si voy a llegar algún día de ser viejita y me voy a quitar el risitas, porque no, digo yo, o sea, es cuando Dios marcó mi vida y me enseñó mi sonrisa. Sí. O sea, de verdad, yo me pongo a ver, creo, los momentos y me pongo a ver mis fotos en el Facebook, porque desde que abrió Facebook tenía mis Facebook y mis fotos. Y empiezo a ver fotos, o sea, yo miro mis ojos y veo mi boca, veo mi rostro, mis facciones y digo yo cómo han ido evolucionando. Y me puse a pensar un momento, pero ¿qué fue? O sea, de verdad, ¿qué fue lo que pasó? Fue que conocí el amor de Dios. Y sobre todo, que me dejé amar por Él. Creo que ese es un factor muy importante. Porque no es lo mismo el tener una conciencia de Dios. Con eso me refiero al hecho de que lo conoces y pues de alguna manera se ha mostrado en tu vida, pero hay un momento en el que uno ya empieza a tener un razonamiento al respecto y ya pasamos de un saber al dejar que Dios haga lo suyo. O sea, hay un momento en el que tú decís, si las cosas son de Dios, se van a hacer. Y se hacen. Así no sé si te ha pasado esas situaciones de que por lo menos es algo que pasó con lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo le comentaba a Flor antes de empezar a grabar de que todo lo que ella ve aquí es hasta cierto punto prestado, ¿verdad? De aquí no hay nada que sea propio a menos de un trípode o el teléfono. Pero yo un día le dije a Dios que yo quería quería hacer algo más. No me quería quedar yo en stand-by, no quería yo solamente quedarme como un servidor más de por allá. Y después de que pasó esa situación en Jesús Reina en la que ya no pude continuar en el equipo de servicio, pues era un estar flotando sin nada que hacer. Y yo le decía a Dios que yo no quería eso, que yo quería hacer algo más.
Y es ahí donde inicia la historia de la hora Peoplezolic, que inició como el Christian Merengues, que evolucionó como Mr. Fides y que llegamos hasta Peoplezolic. Y es eso, del hecho de que uno ya encuentra el camino. Hay un, como tú dices, hay un antes y un después de ese momento de enamoramiento. Hay un antes y un después desde el momento en que Dios se muestra de una manera real, de una manera ya fidedigna, de una manera palpable en el corazón propio de cada quien, que uno dice, yo no me puedo quedar así. Hay un signo visible del amor de Dios en cada uno. Así es, definitivamente que así es. Y todo esto, pues nunca olvidamos nuestras raíces, pues, o sea, ¿de dónde fue que conocimos ese amor? Definitivamente, increíble. definitivamente. Y entonces siguen pasando cosas en mi vida, te voy a decir, extraordinarias. Yo salí un día con mi mamá a pasear, realmente a pasear. Dije, mami, vámonos, vente. Súbete a mi carro. ¡Carro! ¿Cuándo, Flor? La que no tenía comida, la que no tenía posibilidades, la que se iba a quitar la vida, la que no servía para nada, iba a tener un carro. Oh my God. Es increíble lo que Dios empieza a hacer en tu vida. Salmos 37:4 dice: ama al Señor con ternura y Él cumplirá los anhelos más profundos de tu corazón. Y yo venía reflexionando esto y de verdad digo yo, pues tal vez uno no llega a amarlo con ternura, uno lo ama y dice gracias Señor y que esto y el otro, pero realmente quien nos ama con ternura es Dios. Definitivamente. Y sobre todo cumple los deseos de nuestro corazón. ¡Oh! Es increíble. Sueños que incluso uno nunca se imaginó tener. Jamás. Yo a veces estoy en mi trabajo y para ponerlos un poco en contexto en mi vida actual ahora, pues Dios me ha permitido ser parte de un gran equipo, de una gran empresa, y veo relaciones públicas. Y realmente en ese momento, yo cuando entro, o así como te decía hoy, antes de iniciar, entremos en el papel. Entro en mi papel, así me molestan en el trabajo, Flor, ya vas a entrar en tu papel. Entonces, yo hasta me he pellizcado, digo, Dios, esto es un sueño. Porque me ha permitido conocer tantas personas, realmente moverme entre tantos medios, poder trabajar con una fundación. O sea, empieza a estallar. O sea, ¿cómo Señor, tú a mí me viste? ¿En qué momento te fijaste en mí? Es un sueño hecho realidad. O sea, ni un sueño, porque yo no lo soñé. Sí, Él me ya dio es un... más de lo que yo pedí. Y créeme lo que sí, yo muchas veces digo, esto es un sueño, no, es realidad. Y ahora creo que en el día a día, creo que lo más difícil es seguir dando tu servicio con excelencia. Y tal vez ya no estamos activamente en una comunidad, pero en tu vida. O sea, realmente desde el hecho que nos levantamos todos los días, antes de que nos levantemos de la cama, pongamos ese pie en el suelo, salir, o sea, todo comienza tu servicio, todos los días comienza ese servicio continuo, ¿verdad? Y todos los días es importante siempre tratar y recordar, creo que en esos momentos, porque al final los momentos difíciles no paran, ¿verdad? Siempre vamos a tener ciertas pruebas, ciertas dificultades, pero que el Señor, cuando se nos sube el apellido, dijo aquel, va, Dios empieza así, acordate, ¿de dónde vienes? Y otra vez
respirar y seguir con el servicio, ¿verdad? Es tan importante en nuestro trabajo, con nuestros amigos, donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, realmente siempre tener presente que estamos sirviéndole a Dios por medio de esas cosas que nos da. Sí. Y realmente te digo, o sea, lo que he alcanzado no es por mí, no es por mis méritos, no es porque, ay, sí, la flor super pila. No, yo me pongo a pensar que Dios cómo nos hizo servidores. Y esos nervios y ese pánico escénico, ¿quién nos ayudó a superarlo? Sí. Dios por medio de sus asambleas. Sí. Dios sí, por medio de los retiros. Sí. O sea, yo no sé, yo creo que sí, en algún momento nos tocó animar juntos y hacer dinámicas y hacer las oraciones. Y que tal vez para en esa edad que nosotros teníamos, ¡ay, qué difícil! O sea, realmente si tú te pones a pensar lo que somos el día de hoy, fue parte de ese proceso. De romper ese miedo. De romper todo, ¿verdad? En la vida. Dios nos ha llamado a hacer grandes cosas. Definitivamente. Es increíble. Sí, la verdad es de que siendo muy consciente de todo lo que cada uno ha pasado, de lo mucho o poco que se haya vivido, de lo mucho o poco que hayamos servido individualmente, cada uno dentro de los que salimos en ese entonces del equipo de servicio de Jesús Reina, hasta el día de hoy, eso fue el cómo Dios empezó a mover en cada uno de nosotros una nueva manera de vivir, independientemente. Yo recuerdo con mucho cariño el cómo entró Alba, la chiquis, a Jesús Reina, cómo entró. O sea, uno cada quien con su proceso, exactamente, y su locura, y ahí por lo menos yo lo noto porque eran situaciones muy visibles, o sea, de cómo entró Chiquis a Jesús Reina, de cómo salió, cómo está, qué es lo que hace. Todos, creo que todos evolucionamos. Exactamente, y es algo tan impresionante y algo que uno dice que jamás hubiera podido pasar. Muchos de los familiares de nosotros dicen, yo nunca me hubiera imaginado que vos estuvieras haciendo esto, que te hubieran dado ganas de hacer esto, que estuvieras hasta el día de hoy estando haciendo esto con el mismo amor, con las mismas ganas, tratando de ver qué haces. O sea, Dios definitivamente tiene sus planes con cada uno. Así de definido está. O sea, Dios un día dijo, bueno, hasta este momento, pues vamos a entrar y a echarle punta. Exacto. Y es algo tan importante que Dios no se maneja solo, Dios se maneja a través de las personas. Durante nuestro proceso, pues nos puso a muchas personas en el camino que vale la pena recordar y que para mí siempre van a ser como esas personas como ángeles que Dios nos puso, ¿verdad? Una de ellas, pues, no sé si tú te recordarás de Zuli. Sí. Zuli, por si miras esto, Machuli. Está los Yunais. Saludos. Internacional. Realmente, ella nos abrió también así, ¡puf! Una puerta, una ventana así a la vida. Nos decía, hijos, tienen que hacer esto, las cosas de Dios, pero también tienen que ver esto. Y tienen que hacer esto. Uh-huh. Y nos tiró al agua así. ¡Hala, sí! Sí. Creo que muchos de nuestros temores, de nuestros pánicos, fue por medio que Dios la utilizó. Dios utiliza a diferentes personas como parte de sus ángeles. Tal vez no les miramos las alas, pero al final Dios los convierte en esas personas que te van a guiar y te van a enseñar para toda la vida. Porque al final este fue un proceso. El día de hoy que tú y yo estemos aquí es resultado de un proceso. Y de un proceso perfecto de Dios. Sí. Así es. Es increíble. Sí, la verdad es de que es... sí, no hay otro adjetivo. Increíble.
el voltear atrás, el ver todo por lo que uno ha pasado y el descubrir ese cambio. Todas las personas que estuvieron en ese transcurso, todas las vivencias, cada una de las situaciones, de las circunstancias. Wow, no me había puesto a pensar en eso. Y si tú te das cuenta cómo la vida se empieza a relacionar. Yo me he puesto a pensar muchas veces cuando Dios me creó a mí y digo yo, pues, o sea, todo lo que pasé yo en mi mundo, yo no sé cuál fue tu proceso, pero Dios dijo, ok, este es el momento en que estos dos se van a conocer. O sea, para Él fue el tiempo perfecto. Y quiera o no, yo me recuerdo con vos, yo me recuerdo que en los momentos difíciles que tuvimos en la comunidad, nuestro grupo era un super grupo. Sí. Ese grupo de verdad yo lo recuerdo con tanto cariño. Nuestro grupo de formación, yo me recuerdo que nosotros como... Yo no sé cómo podíamos tener tanta madurez espiritual en ese entonces, y menos vos tan chiquita. Me recuerdo que nos reuníamos en diferentes casas porque nos volvimos pata de chucho. Sí. Literal. Pata de chucho. O sea, yo no sé cómo nuestros padres nos dejaban. Sí. O sea, de verdad. Y en tu caso, no sé, porque vos eras menor de edad y todo. Bueno, al menos muy menor de edad. Yo ya tenía 18, pero vos eras menor. Yo recuerdo de que justo cuando nos graduamos del equipo de servicio, yo tenía 13 años. 13 años cuando te graduaste de servidor. O sea, de servidor. ¿En qué momento comenzamos todo este proceso? ¿En qué momento tú comenzaste todo este proceso? A esa edad, antes de ser servidores, me recuerdo que cada uno cuando éramos o teníamos problemas individuales, yo no sé si te recuerdas, que nos juntábamos en diferentes casas. Andábamos como aquí, tin, 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 saltando como pulgas, o no sé cómo poderme explicar eso. Y yo me tengo tan presente tantos momentos en que nosotros nos encerrábamos y empezábamos a orar. ¡Ah, la gran! No había servidores. ¡Ah, la gran! No sé si te recuerdas. No habían servidores, no había asamblea. Nosotros hacíamos nuestras propias asambleas. De verdad. Y nos poníamos a orar y a llorar y llorábamos y nos abrazábamos. Y de todo. ¡Ah, la gran! ¿Te acuerdas? Acabas de tocar mi corazón ahorita. Había de todo, yo me recuerdo que como habían de todas edades y todos. Y te recuerdas que incluso habían noches en que hacíamos pijamada y pijamada. Sí, cabal, sí. Puchica, todavía me acuerdo de una vez que andábamos a la gran. Un montón a la gran, chicha. Sí, no. Pero esas pijamadas, wow. O sea, tal vez gente de afuera va a decir, ay, una pijamada, miremos una peli, jugamos algo. Ajá. Pues nosotros lo hacíamos. Yo me recuerdo que una vez en mi casa hicieron una guerra de palomitas de maíz, que consiguieron una cañonera. ¡Hala! Sí, llevó el Mauricio, el Xbox y todos ahí. Y jugando en la pared con videojuegos. Y que te llegaban a regañar. Aquí me llegaban a regañar. Los vecinos. Cabal. Y hacíamos guerras de palomitas. Pero, o sea, era algo tan especial, porque teníamos esos momentos de amistad tan fraternos, de verdad, sí. tan increíbles, y tocábamos de todos los temas en nuestra vida, pero habían esos momentos tan fuertes que Dios te tocaba y que te dejabas guiar por el Espíritu Santo. O sea, yo me recuerdo que estábamos en esa molestadera y no sé qué, pero nos sentábamos en el piso a comer, ¿qué? A ver si te recuerdas cuál era la comida oficial. Hay muchas. Comimos de muchas cosas. Era la tortilla con chicharrones. Sí. Miren, era increíble. Nosotros íbamos a donde quiera que nosotros nos reuníamos. ¿Te acuerdas que nos sentábamos en las banquetas y íbamos a la tienda a comprar los chicharrones? Y
las tortillas y todos sentados en las banquetas a comer, a darle. O sea, porque era lo que nos alcanzaba en ese momento. Y me recuerdo que hacíamos nuestro disque picnic. Igual tirábamos una chamarra en el suelo y todos nos sentábamos ahí a comer, pero orábamos juntos. Ah, la gran. O sea, es increíble. Es increíble todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Sí. Y tantos momentos que quedarán marcados y Dios siempre nos los va a hacer recordar para ver de dónde venimos y a dónde vamos. Hoy estamos aquí, mañana no sabremos dónde estaremos, pero Dios siempre nos llama a ese servicio continuo, ¿verdad? Es definitivamente. Ya te hice recordar muchas cosas. A la gran, sí. No, hombre, es que por lo menos tú que ya tenías 18 años, ya por lo menos considero yo que ya tenías una vida un poco más consciente de lo que hacías. Ya cada una de esas vivencias eran muy diferentes a como yo las vivía, que tenía máximo unos 15 años, unos... Yo me recuerdo que hubieron incluso Semanas Santas que yo ni me aparecí por mi casa. Sí, cuando íbamos a vender décimas a la antigua, de la antigua a la capital, de la capital para acá y que de regreso a la antigua y que comida. Pero es que era un servicio increíble porque muchos decían, ay, estos patojos se ponen a trabajar y que no sé qué y es mucha responsabilidad porque en tu caso eras menor de edad. Y sin embargo no me ponían peros. No me ponían peros, mi mamá le valió madres ahí. ¿Está con su iglesia? No hay clavo. ¿Está con los hermanos de la iglesia? Sí, no hay clavo, que se vaya. No hay clavo. Sí. Imagínate. O sea, es que fue increíble, pero si hablamos, o sea, muchos decían, ay, sí, que en el peligro que se ponen, o que sí, que no sé qué. Pero realmente compartimos momentos espirituales fuertes. Muy fuertes. Hubieron... Fuertes. La verdad es que hablar de nuestros tiempos es... la verdad... Es que hasta entra la melancolía de aquellos tiempos, el tener ese deseo de... como han cambiado los tiempos ahora, uno voltea atrás, recuerda esos momentos y uno quisiera que se volvieran a vivir. Sí. Así de intenso fue esos tiempos que vivimos, esos tiempos que servimos sin pensar, ahí sí literal, a lo que Dios nos ponía enfrente, a lo que Dios permitía que viviéramos, porque nadie pensaba en, es que yo no llevo dinero, nadie pensaba en hay que echarle gas al carro, nadie pensaba en que cómo íbamos a conseguir esto, de repente llegaban las cosas, se hacían las cosas y vámonos y comida, definitivamente era algo tan sacado de la bolsa, lo diría yo. Dios tan misericordioso que ha sido. La gran. Hay tantas cosas que. La gran. Estoy muy contento de que hayas venido el día de hoy. Gracias, la verdad es de que al final Dios sabe el por qué hace las cosas. Así es. Estamos pasando por un momento bastante complicado como sociedad, en el que ya la vista de Dios o la manera en como uno ve a Dios no es la misma. Sí es. En el que ya esas mismas vivencias que tú tuviste, que yo tuve y que muchos de los que tal vez nos están escuchando o viendo tuvieron, no fueron las mismas. No van a ser las mismas. Y estamos en un momento en el que lo digital, así como este podcast, como las redes sociales, lo que se difunde en las redes sociales, a nosotros no nos tocó. ¡Ay, qué salvada! Nuestras redes sociales literalmente era el juntarnos, el platicar, el hacer, el vivir, el tener esas experiencias fuertes, pero fuertes en las que Dios nos madreaba, fuertes en las que Dios se mostraba de una manera tan dulce, tierna, amorosa y exigente a la vez, que eran... es que no se los podemos explicar. Definitivamente, realmente. es que sí. Creo que los que compartimos
yo creo que si en algún momento nos lográramos reunir la generación. Eso sería genial. Vamos a compartir estos momentos que creo que cualquiera nos diría que están locos. Están locos. Sí. Pero la por gran. el amor de Dios. Es que eran otros tiempos. Y la verdad es de que ahora, ya para ir finalizando el día de hoy, porque ya nos echamos una hora echando aquí, más de una hora. Me gustaría de que le pudieras decir a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que pueden llegar a oídos de, qué sé yo, que cualquier persona que le llegue este podcast, pues que le lances una invitación, que le puedas decir algunas palabras que Dios te inspire en este momento. Hay todo tipo de personas. Hay personas que tal vez están pasando por un momento muy difícil o complicado por la pérdida de algún familiar. Por supuesto. Por muchas situaciones buenas o malas que tal vez están pidiéndole a Dios que una señal, ¿verdad? Que le están pidiendo tal vez a Dios que se pueda mostrar a través de alguna situación o circunstancia. Y pues, ¿qué les dirías a esas personas? Claro, primero gracias a ti por este espacio, ¿verdad? Realmente creo que, como tú decías, estamos en una nueva era digital, que realmente ya no tenemos esa oportunidad de poder compartir. Incluso he visto, ¿verdad? Muchos dentro de la iglesia, ahorita grupos y todo eso, que la mayoría pues lo estamos manejando de manera digital, ¿verdad? Sentimos el amor de Dios, pero tal vez no sentimos ese gran, como decías tú, el gran contacto. Independientemente de la situación que estemos viviendo el día de hoy, o la situación que hayamos vivido en el pasado, créanmelo que siempre, al único que debemos de recurrir es a los pies de Jesús sacramentado. Realmente creo que llegamos en un momento de nuestra vida donde realmente nosotros no nos sentimos ni escuchados ni amados, como me pasó a mí en algún momento de mi vida. Pero realmente Dios siempre está tocando todos los días a la puerta de nuestro corazón. Y Él nos ama con tanta ternura, con tanto amor, que el hecho que si nosotros nos despertamos, y más para este tiempo de diciembre, podemos ver unos atardeceres y unos amaneceres espectaculares. Y realmente Dios se manifiesta en cada detalle de nuestra vida, diciéndonos que nos ama tanto. Tan simple como cada latir de nuestro corazón, que Dios nos dice, te amo, te amo, te amo, te amo. Porque podemos respirar, y a pesar de que tengamos tantos momentos difíciles, Dios siempre va a estar respaldando nuestra vida. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo que estemos viviendo pues siempre va a ser parte de ese propósito. Y verán que será algo positivo más adelante en la vida. Entonces realmente únicamente hay que dejarse guiar por Dios. Y sobre todo dejarse amar por Él. Que Dios nos mostrará cosas grandes, cosas maravillosas que nosotros jamás imaginamos vivir. Así que Dios está ahí, hablándonos todos los días. Así es. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. La verdad de que nunca me esperé el que pudieras estar aquí conmigo. Considero de que este apostolado que de alguna manera estamos realizando junto con Luis y el demás equipo de Peoplesolic, pues es algo muy nuevo a los que tal vez muchos no han querido venirse a echar el ride, el trip. Pero gracias por tomarte el tiempo de poder estar aquí conmigo, de poder recordar esos momentos. Y pues ya te lo debía. No. Ya habían ratos de que estábamos platicando incluso de poder tener este momento, esta charla. Y pues esperemos de que en una próxima podamos estar aquí como aquel equipo de servicio. ¿Quién sabe? Así como aquel primer equipo de servicio. Como
incluso con aquellos que un día nos guiaron a nosotros a poder retomar el camino, Así ¿verdad? es. Entonces te agradezco un montón el que estés acá. La Muchas verdad es que te gracias. aprecio mucho. Yo Y también. pues algún anuncio que querrás dar a todos nuestros oyentes, algo que querrás promocionar ahí. Claro, bueno, y el día de hoy venimos ofreciendo así nomás. No, realmente ahora hay tantas maneras de poder evangelizar, ¿verdad? Creo que parte de esto es nuestro testimonio de vida. Y aparte de eso, creo que sí es importante que nosotros podamos apoyar a este tipo de páginas como es Podcastolic. Podcastolic, así es. Correcto. Entonces realmente que puedan también compartir este contenido, ¿verdad? Que es de mucha bendición y pues quién sabe que más adelante alguno de los que ustedes nos están viendo o escuchando el día de hoy, pues puedan estar también acá o en algún otro lugar que Dios los llame, ¿verdad? Realmente a evangelizar y pues que sigan adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que todo el equipo de Peoplesolic, que es un gran equipo, muchas gracias, se los agradezco nuevamente por acá. Muchas gracias por estar un capítulo más de Podcastolic el día de hoy. Les agradecemos por su tiempo, esperamos verlos la próxima semana. Ahí vamos a ver quién más invitamos. Muy bien. Y pues nos vemos en una próxima. Que Dios les bendiga y hasta siempre. Dios. Y Chipelín. Chicabó.